conozco muy pocos países. No he vivido, no he tenido la oportunidad de vivir en muchos países, pero puedo decir plenamente seguro y con mucho orgullo también, por cierto, que Venezuela es probablemente el país con mayor libertad de expresión. Habrás notado que te cambié la palabra prensa por la palabra expresión, ya que estamos rozando o tocando o metiéndonos de lleno en el concepto libertad. Y las libertades ciudadanas van mucho más allá que el ejercicio de una actividad industrial como es el acto de imprimir un periódico y echarlo a rodar con fines comerciales. Así que en Venezuela hay plena libertad de expresión. Hay muchísimas otras manifestaciones de la libertad que atañen al tema comunicación. Y pues eso, creo que con eso respondo tu primera pregunta. No tengo memoria de la cantidad, no tengo cifras precisas que ofrecerte. En Venezuela hoy hay muchísimos menos medios impresos que hace 10 años, por ejemplo. Cuando dices medios escritos, yo asumo que estás hablando de los medios de comunicación impresos en papel, es decir, las revistas y los periódicos. Y te acabo de nombrar la palabra clave, que es papel, ¿no? En Venezuela hay una ausencia, un desabastecimiento casi total de papel para imprimir, ¿no? Para la industria editorial. Es decir, en Venezuela hace mucho tiempo que la producción de libros, revistas y periódicos se redujo casi que al 20 o 30%, según creo recordar el porcentaje. Pero antes de ese fenómeno, antes del desabastecimiento o la llegada masiva de papel a Venezuela, antes que se produjera ese corte violento de entrada de papel al país, ya los venezolanos habíamos dejado de consumir masivamente medios impresos. Es decir, los periódicos tenían un tiraje, los grandes periódicos sacaban unos grandes tirajes que poco a poco fueron reduciéndose porque la gente dejó de comprarlos. Eso tiene una cantidad de causas, de antecedentes, una buena cantidad de explicaciones que más adelante creo que a raíz de otra pregunta que me hiciste te lo puedo desarrollar mejor. No. En la primera pregunta, cuando te hablaba de la plena libertad que hay en Venezuela para ejercer el derecho a expresarse, a comunicar informaciones y opiniones, me refería a que ninguna de las restricciones emanadas del gobierno nacional y ninguna de las restricciones que nos han impuesto a muchos ciudadanos las corporaciones de la información han sido suficientes para silenciar a nadie. Aquí la gente informa, la gente opina, la gente comunica en tanta profusión, con tanta profusión como lo hacía antes del gobierno de Nicolás Maduro e incluso que antes del gobierno de Hugo Chávez. Ya te respondí de varias formas que esa presunta limitación o esos presuntos obstáculos para ejercer la libertad de prensa son ficticios, salvo por el detalle de que no existe papel, no existen materiales en el país para imprimir materiales, y esa limitación alcanza no solo a
las corporaciones, a las empresas privadas que se ocuparon durante casi todo el siglo XX de vivir de la impresión de periódicos, y también alcanzaba el gobierno. El gobierno, digamos que los medios de comunicación afectos al gobierno de Nicolás Maduro, mantuvieron en la calle varios periódicos impresos. Ahorita eso se ha reducido drásticamente y yo dudo que haya más de 15 o 20 periódicos de cualquier signo circulando en todo el país. Evidentemente no, y digo evidentemente porque el proceso de ataque propagandístico contra mi país y contra los últimos gobiernos de mi país ha sido de una proporción y de una brutalidad tan patentes que es imposible para cualquier ciudadano del mundo enterarse de las cosas que pasan acá en Venezuela y de acercarse a la realidad venezolana con un mínimo de, digamos que de objetividad, ¿no? Es decir, mucha gente lee cosas sobre Venezuela y esas cosas que lee sobre Venezuela por lo general son parcializadas, cosa que no es ninguna sorpresa, pero también son parciales. Jamás ningún consumidor de noticias en el mundo, incluso los venezolanos, podemos tener a nuestra disposición una exposición total de las cosas que ocurren en este o en cualquier otro país. Así que lo que reciben los ciudadanos de todo el mundo respecto a las noticias de Venezuela o sobre Venezuela van a ser siempre informaciones sesgadas, parciales. Repito que no me sorprende ni me asquea ni me perturba para nada la parcialidad, pero lo que sí debo señalar como elemento perturbador es la mala intención. Una cosa es tener un punto de vista, una perspectiva y defenderla, y otra cosa es informar o desinformar con malas intenciones. Sí, el planteamiento que estás haciendo en tu pregunta es correcto. Mejor dicho, lo que sugieres es correcto, que a falta de medios impresos, la gente se ha volcado masivamente a consumir y a producir contenidos en formato digital. Este es el momento de la comunicación digital en Venezuela. Sé que en otras partes del mundo también, o en casi todo el mundo también, pero todos los contenidos que dejaron de publicarse en los medios impresos que la gente ya no compraba, entonces ahora están disponibles también en formato digital. En Venezuela somos algo así como 33 millones de habitantes, y un conteo de hace 3 años, una medición que se hizo hace unos 3 años, estableció que en Venezuela había más de 40 millones de teléfonos celulares en la calle, en manos de la gente. Así que la gente tiene a su disposición los contenidos digitales y las herramientas con que acceder a esos contenidos. Eso también pudiera llamarse democratización del acceso a las telecomunicaciones, ¿no? Acceso a los contenidos y acceso a las herramientas que te permiten leer o disfrutar o ver o observar esos contenidos. Hace 15 años, es decir, en la primera década de este siglo, los venezolanos, la ciudadanía, pues los consumidores de noticias venezolanos, vamos a decirlo de esa manera, las personas que en Venezuela estamos interesadas en producir y en consumir noticias, sobre todo en consumir noticias, detectamos desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez una enorme falacia que se nos había impuesto durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Esa falacia o esa mentira por todo el medio de la calle decía que atacar a una empresa
que vive de la comunicación es lo mismo que atacar a la libertad de expresión, cosa que no es verdad. En la confrontación entre los poderes fácticos en Venezuela, es decir, entre el Estado venezolano y los empresarios venezolanos, hay un momento en que los disparos, las balas, metafóricas o no, es decir, el objeto de los ataques de uno y otro bando, inevitablemente que van a ser hacia sus armas, y esas armas incluyen las armas de la comunicación. ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuando el gobierno venezolano inicia una acción para neutralizar a un medio de información, no está neutralizando la libertad de información de los ciudadanos. Está neutralizando a un arma que el enemigo, en este caso las corporaciones, los empresarios privados, mantenían disparando 24 horas sobre el gobierno nacional y no pocas veces sobre el pueblo venezolano. Así que ese era, hay y todavía sigue habiendo medios de información cuyo objetivo es enriquecerse, ¿verdad? Obtener ganancias fuera de Venezuela, a punta de decir cosas monstruosas, muchas veces mentiras en contra del gobierno de Venezuela. Silenciar a ese tipo de adversarios no es silenciar a la opinión de los ciudadanos, es silenciar a un factor